Hola guerreros, soy Andros. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este segundo video hablaremos sobre la llegada de Khadgar a la Torre de Medivh y la preparación de los orcos y los humanos para la guerra que se avecina. Recuerda que este video es la segunda parte de la serie de la primera guerra entre orcos y humanos, y te dejaré el enlace del primer video en la descripción para que puedas verlo antes de continuar con este video. Como ya mencioné antes, estamos combinando la historia del primer juego con el lore oficial, lo que nos permitirá profundizar en algunas batallas que no se mencionan en ninguna fuente oficial de Blizzard. Comencemos. Mientras se daban los primeros enfrentamientos en la Ciénaga Negra entre orcos y humanos, los magos del Concilio de Tirisfal, una élite de magos cuya misión era proteger Azeroth y que con el tiempo se volvieron arrogantes y prácticamente inútiles, necesitaban mantener vigilado a Medivh, por lo que, a través del Kirin Tor, magos de la ciudad de Dalaran en el norte, enviaron un postulante a aprendiz para Medivh, llamado Khadgar, aunque este desconocía que su misión era espiar al poderoso mago de Karazhan. No era la primera vez que el concilio de Tirisfal enviaba un aprendiz a la torre de Medivh, mas ninguno había podido pasar el primer día con el mago hasta la llegada de Khadgar. La torre de Karazhan era un lugar lúgubre y sombrío. Medivh no era menos siniestro. A menudo tenía terroríficos cambios de humor, y por si fuera poco, las energías mágicas de la torre provocaban visiones del pasado, del presente y del futuro en Khadgar, que lograban alterar su percepción de la realidad. A pesar de todo, el joven mago superó todas las dificultades y demostró su talento cumpliendo satisfactoriamente con las tareas que se le asignaba. Notando el talento de Khadgar, Medivh decidió no rechazar al joven mago. Aun cuando tenerlo cerca era un riesgo muy grande para sus planes, ya no podía soportar la soledad de la torre de Karazhan, y aun siendo tan poderoso, no terminaba de comprender los recientes acontecimientos respecto a los orcos y su aparición en la Ciénaga Negra. Con el tiempo, Medivh tomó tal confianza con Khadgar que le reveló el motivo por el cual había sido designado como aprendiz en la torre de Karazhan, y es que esto era una fachada del concilio de Tirisfal para tenerlo bajo vigilancia. Medivh le contó cómo su madre Aegwynn, hacía ya muchos siglos, fue seleccionada por los magos del concilio de Tirisfal como guardián, y cómo le fueron confiados los poderes de los archimagos más poderosos de Azeroth, pero que al final, su madre Aegwynn, después de haberse enfrentado con el mismo Sargeras, decidió que no devolvería el poder de los magos del concilio de Tirisfal y que se lo heredaría a su hijo aún no nacido. Fue durante este enfrentamiento entre Aegwynn y Sargeras que el señor demonio tomó posesión del cuerpo de Medivh, aún en el vientre de su madre. No obstante, Medivh no era consciente de que Sargeras guiaba todas sus acciones y que él era la causa de los graves acontecimientos de la guerra entre orcos y humanos que ocurría muy cerca de la torre de Karazhan. Khadgar quedó impresionado y tomó la decisión de continuar con su aprendizaje bajo la tutela del guardián, el mago más poderoso del mundo. Un tiempo después, dentro de la torre de Karazhan, Khadgar tuvo una extraña premonición, donde se vio a sí mismo como un anciano que lideraba a los humanos contra sus enemigos de piel verde, similares a la descripción de las misteriosas criaturas que según los rumores se encontraban en la Ciénaga Negra. Khadgar le contó a Medivh sobre su extraña visión, donde un anciano Khadgar se enfrentaba a los orcos, pero el guardián se limitó a decir que no conocía nada sobre estas bestias, debido a su aislamiento en la torre. Rápidamente, Medivh decidió llevar a Khadgar a la Ciénaga Negra para investigar a las criaturas de piel verde que habían aparecido. En este lugar se encontraron con el comandante Anduin Lothar, quien era amigo de Medivh junto con el rey Lane desde que eran niños. Lothar se encontraba en plena campaña de exploración en la Ciénaga Negra,
liderando los enfrentamientos contra los orcos que parecían ser más con cada día que pasaba. Al ver a Medivh, le imploró que se sumara a la lucha. El mago aceptó, aunque solo para ganar tiempo suficiente para que la Horda incrementara sus fuerzas en Azeroth. En ese momento, Lothar también conoció al aprendiz de mago Khadgar y le contó sobre la vida difícil de Medivh y que más que su aprendiz, pidió que sea su cuidador, pues el guardián había tenido una vida difícil y era obvio que necesitaba compañía y alguien en quien pueda confiar. Al regresar a la torre de Karazhan, Medivh parecía estar profundamente afectado por la reunión con Lothar. Su comportamiento era más errático que de costumbre, desaparecía hasta por días de la torre, y cuando regresaba, el mago se encontraba totalmente agotado y tomaba descansos muy largos. Un día, sin previo aviso, Medivh recibió una visita totalmente inesperada. Era la semiorco Garona, que volvió a Karazhan a ver al guardián Medivh, y para sorpresa de Khadgar, el mago la saludó con mucha efusividad. Khadgar no podía confiar en Garona, pues era parte de las criaturas que estaban invadiendo Azeroth. No comprendía cómo Medivh podía tener tal invitado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Khadgar y Garona entablaran una buena amistad, pues contrario a lo que se podía pensar, Garona era muy inteligente, conversadora y no parecía tener malas intenciones. Era tal la simpatía de Khadgar por la semiorco que llegó incluso a creer, al igual que Medivh, que Garona estaba realmente dispuesta a darle la espalda a la Horda cuando llegase el momento. No obstante, algo no cuadraba. Anteriormente Medivh había asegurado a Khadgar que sabía poco o nada sobre los orcos antes de ir a la Ciénaga Negra. Sin embargo, estaba claro que conoció a Garona mucho antes de la visión de Khadgar. Medivh le había mentido a su aprendiz, y la semilla de la desconfianza y la duda ya empezaba a crecer en Khadgar. De vuelta en la batalla de la Ciénaga Negra, Lothar conseguía múltiples victorias pírricas, venciendo a los exploradores orcos que aparecían, pero sufriendo mucho daño en sus fuerzas, perdiendo valiosos hombres en cada enfrentamiento. Sumado a ello, los orcos recibían refuerzos desde un lugar desconocido, siempre estaban incrementando sus fuerzas, sin mencionar que los asientos de Kyros, Stonard y Rockard que habían levantado los orcos en la Ciénaga Negra impedían el avance del ejército humano, lo que finalmente resultó en la retirada de las fuerzas humanas hacia la ciudad capital. En Stormwind, Ser Lothar informó al rey Lane que el peligro en la Ciénaga Negra era mucho más serio de lo que habían previsto, y que debían prepararse para una guerra sin cuartel en contra de los orcos. Durante esta corta estadía en Stormwind, Lothar se encontró con Khadgar y Medivh nuevamente, quienes estaban investigando la sospechosa muerte de dos magos del concilio de Tirisfal, Húgarin y Huglar, concluyendo que habían sido asesinados por la invocación de un demonio. No obstante, no se logró determinar si las víctimas o un tercero habían logrado invocar un demonio dentro de la ciudad capital. Al mismo tiempo, después de los primeros enfrentamientos entre orcos y humanos en la Ciénaga Negra, el jefe de guerra de la Horda, Black Hand, dio la orden para terminar con las exploraciones y empezar con las preparaciones para iniciar los ataques a todos los puestos de avanzada de los humanos. La primera guerra entre orcos y humanos oficialmente había dado inicio. Mientras tanto, en el campamento orco, Black Hand personalmente decidió qué clanes cruzarían el portal de Draenor, dado que la corrupción en algunos clanes era tan incontrolable que podrían poner en riesgo la invasión en Azeroth. Estos orcos no tenían control de sus instintos, no obedecían órdenes y solo pensaban en la batalla, a veces sin distinguir aliados de enemigos. Finalmente, los clanes que cruzaron fueron Blackrock o Roca Negra, Blacktooth Grim o Diente Negro,
los Bleeding Hollow o Foso Sangrante, los Burning Blade o Filo Ardiente, los Dragon Maw Fauce Draco y los Twilight Hammer, Martillo Crepuscular. El Gran Frostwolf o Lobo Gélido también cruzó el Portal Oscuro, pero su líder Durotan fue abordado por Gul'dan nada más llegar para comunicarle que su clan sería exiliado y que no debía volver nunca más a tener contacto con nadie de la Horda. Durotan accedió a regañadientes, pues su esposa Draka estaba por dar a luz a su hijo Goel, más adelante conocido como Thrall. Dirigidos por el guía espiritual del clan, el chamán Drektar, los orcos llegaron a las tierras del norte sin problemas y se asentaron en la montaña Alterac, muy parecido a su tierra natal. Sin Durotan para interferir en los planes de Gul'dan, el brujo continuó con sus planes: tomar la ciudad capital de los humanos para la Horda, a la vez que investigaba los artefactos que se encontraban en Azeroth a través de Garona en la Torre de Medivh. Lo que el brujo orco desconocía es que sus planes estaban lejos de funcionar como él esperaba, y que al terminar la guerra, su posición de poder daría un giro de 180 grados. Si te están gustando estos videos, dale un me gusta y déjamelo saber en los comentarios. Estoy empezando con este apasionante proyecto sobre lore e historia de videojuegos, iniciando con un juego con mucho significado para la época de mi niñez, y espero poder transmitirles a todos. Cualquier recomendación trataré de tomarla en cuenta. No tengo muchos recursos, pero sí mucho corazón para llevar adelante este canal. En el siguiente video abordaremos de lleno las batallas más representativas del primer juego de Warcraft, que se dieron en Grand Hamlet, Sunnyglade y Northshire, así como todo el periplo de Lothar y sus 20 meses siendo prisionero por la banda de ogros de Turok. No se lo pierdan.